Hola, hola, buenos días. Buenos días, Mauricio. Hola, buenos días, profe. Buenos días, Buenos profe. días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? No, ¿No? ¿Qué pasó? es que, bueno, yo tengo una duda de la base de datos, porque creo que mi dislexia me traicionó. Ok. Tenía dos dudas. Una, ¿se puede cambiar el nombre de la base de datos? Oh, Porque en vez de ponerle PDA, le sí. puse BBA. Entonces cambié la D por la D. Entonces, no Ok. sé si cambiarle el nombre a la base o borrar la base y crear otra. Ok. Porque el validador sí me está dando el error por eso. Sí. Miren, no te preocupes, no eres el único con este problema de dislexia. Ya ayer vi otro correo más aparte de tu caso, en donde les pasó exactamente lo mismo. Creo que ese BDA a veces es alto probable que se equivoquen el nombrecito, ¿no? Creo que le quieren poner DBA en lugar de BDA. Este, ¿Qué sucede? Miren, aquí hay dos casos. Depende del error. Puede ser que la solución sea simple, pero bueno, no, creo que la solución más adecuada es, si se equivocan en el nombre de la base de datos, cambiárselo es una tarea complicada. ¿Por qué? Porque muchos archivos que se generan cuando crean la base traen ese nombre. Entonces, cambiarle el nombre implicaría cambiarle el nombre a rutas, cambiarle el nombre a archivos, y normalmente en la misma documentación se indica tengan cuidado cuando le designen el nombre porque después cambiárselo es prácticamente, imposible. ¿Ok? Sí se puede, pero tienen que hacer un montón de cosas. Entonces, y menos ahorita vale la pena cuando tienen su base vacía. ¿Ok? Entonces, conclusión, si se equivocan en el nombre, hay que volverla a crear. Por eso, mucho cuidado cuando le pongan el nombre en DBCA. ¿Ok? Lo de menos es lo siguiente. Básicamente, ¿qué tienen que cuidar? Por ejemplo, si ustedes le asignan, ¿se acuerdan que quién me dice que contiene la variable Oracle SID? Bueno, no sé si había entendido bien, es como un apuntador que nos dirige a la base a la que vamos a estar trabajando. Ajá, la variable Oracle SID contiene el nombre de la instancia, que ahorita la instancia que ustedes están construyendo es esta, ¿no? Sus iniciales y bases de datos avanzadas 1. Ok, esa es la idea, bases de datos avanzadas 1. ¿Qué puede pasar? Que ustedes definen un valor aquí en esta variable y al momento dicen, bueno, ok, esta es mi base de datos. Pero al momento de estar en DBCA, su dislexia se apodera de ustedes y ponen esto, ¿no? DBA1, que fue lo que vi que sucedió. Entonces, si ustedes ponen esto en DBCA, bueno, va a funcionar DBCA, se va a crear una base de datos con este nombre. Entonces, lo de menos es cuando acaben de crear su base y le intentan levantar, van a tener una falla porque les va a decir, ¿sabes qué? No encuentro, va a haber una falla. ¿Por qué razón? Porque si ustedes utilizan este nombre, cuando intenten levantar la base de datos con este nombre, pues obviamente no va a encontrar los archivos con este nombre, ¿no? Porque ustedes la crearon con DBA y ustedes ahora esperan encontrar una con BDA. Entonces, lo de menos que sería cambiarle el nombre a esta variable, ¿no? Para que coincida con lo que tienen aquí. Ese fue una solución que estuve a punto de recomendarla, pero al final no lo hice. ¿Saben por qué? Porque justamente los validadores esperan que nuestra base se llame así. Entonces, su base sí va a levantar si le cambian el nombre a Oracle SID, pero el problema va a ser con los validadores. ¿Ok? Entonces, sí, mejor la solución es, si se equivocan en el nombre, vuelvan a usar DBCA. Ok, usen DBCA y hay una opción que se llama, hay una opción correspondiente para eliminar bases de datos. Entonces, eliminan la base y vuelven a crearla. ¿Ok? Aprovechando que ahorita pues está vacía, no tiene nada. Entonces, esa sería la mejor solución, porque si no, como bien comenta Luis, van a tener problemas con los validadores.
¿ok? Profe, y de casualidad, ¿usted sabe, bueno, cuál es el comando para borrar la base o se tiene que hacer varios pasos? Miren, ahorita como todavía no hemos visto varias cosas, lo más adecuado es utilizar DBCA, ¿ok? O sea, pones DBCA y te va a salir un menú. En ese menú hay una opción que dice suprimir base de datos o eliminar base de datos. Entonces, utilizas esa opción. O sea, ahorita la eliminación va a ser vía DBCA, ¿ok? Que DBCA se encargue de eliminar todo. Hay una parte donde eliminamos bases de datos, pero de manera manual, es decir, a pura línea de comandos, pero eso viene en el tema 2. Entonces, ya vamos a empezar con el tema 2. Ahí es donde vamos a ver todos esos comandos. O sea, básicamente la instrucción es drop database, pero no nada más termina ahí, sino hay que hacer otras tareas. ¿Ok? Eliminar una base no es tan trivial, no nada más es una instrucción y ya. No es algo así como drop database y ya, sino hay que hacer otras actividades, checar que todos los archivos se hayan eliminado, eliminar por ahí algunos registros que se agregan en algunos scripts del sistema operativo, entre otras cosas. ¿Ok? Ok, pero entonces es el mismo comando como para crearla, pero ahora le vamos a indicar que le elimine, ¿no? Supongo. DBCA es el comando que usaron. Ojo, DBCA no es sinónimo de crear base de datos. DBCA es el comando que nos abre una interfaz gráfica y que sirve para administrar bases de datos, que pueden ser crearlas, eliminarlas, agregar una nueva, etcétera. ¿Ok? Entonces, el comando que ahorita utilizarían es DBCA, pero acuérdense, DBCA no es sinónimo de crear o eliminar bases de datos. Va más allá. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Sí, ya Ok. la estoy borrando. Bueno, aquí ya me apareció la opción. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el día de hoy tenemos pendiente hacer nuestro quiz de este primer PDF, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer al final de la clase, los últimos minutos. Y con esto ya estamos cerrando el primer tema. ¿Ok? ¿Cómo les va con sus demás ejercicios prácticos? ¿Cómo van? Platíquenme. ¿Qué tan pesado se les está haciendo? ¿Vamos bien? De eso depende también, ¿no? Cómo avancemos. ¿Alguna inquietud, algo que quieran comentar de estos primeros ejercicios? Que sí, no, bueno, creo que la primera impresión es, pues está pesadito, ¿no? Porque llevamos un tema y ya van, ¿qué? 3 ejercicios prácticos y ahorita ya vamos a terminar el tema 1, entonces eso significa que hay un ejercicio más para practicar toda esta parte de los privilegios de administración, etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, ese ejercicio luego vemos, ¿no? En qué momento lo entregamos, pero sí ya podríamos ya empezar a trabajar. Alguien ya ahorita, quien ya tiene sus primeros 3 ejercicios ya terminados, que ya tengan su base ya funcionando. ¿Alguien? ¿Alguien? Ya. Ok, aquí Sí, Vicente también. ya. Ok, por acá también creo que Humberto dijo. Bueno, no sé, al menos 2. ¿Alguien más? Yo también. 3 personas, ¿alguien más? Yo también. 4, Bueno, bueno, ahí yo, la yo llevan. Ok, casi. casi ya, ¿verdad? 4 personas. ¿Alguien más o menos? Ok, me parece que otra más, nomás que no alcancé a escuchar. Bueno, ahí más o menos la llevan. Entonces, este, en estos días voy a subir el siguiente ejercicio práctico. Los voy a dejar descansar un poquito. Y viene un último ejercicio práctico, que sería ya para practicar con cuestiones de privilegios de administración, etcétera. ¿Ok? Bueno, mientras tanto, vamos a terminar ya de este primer tema. El lunes nos habíamos quedado con la última parte de qué pasaba, ¿no? Si nuestro archivo de password se perdía. Eh, bueno, y nos quedamos en revisar el comando que puede ser utilizado para recuperar un archivo de passwords. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo que vamos ahorita a ejecutarlo. Esta es la sintaxis. Entonces voy a ir directamente al ejemplo para entender esta sintaxis. Nada más para recordarles, ahorita ustedes ya deben de estar familiarizados con este tipo de sintaxis, ¿no? Donde vean corchetes, llaves. Recuerden qué significaban los corchetes. ¿Alguien me dice qué significa
que un parámetro aparezca entre corchetes? Que es un parámetro opcional. Muy bien, son parámetros opcionales. ¿Qué significa? Que el comando hora pwd, debe de llevar el comando, y esto sí es obligatorio, ¿no? Porque no tiene corchetes. Es decir, file, el parámetro file me apunta a la ruta absoluta y al nombre del archivo que se va a crear. ¿Ok? Que se va a crear. Otras opciones, otros parámetros son opcionales, como pueden ver. Force, por ejemplo, indica si queremos sobreescribir el archivo en caso de que exista. ASM tiene que ver con otras opciones de otras arquitecturas. El formato, por ejemplo, que va a tener el archivo, que por default es el 12.2. Y después vienen estos parámetros que son los más interesantes. Por ejemplo, el parámetro sys indica si queremos incluir en el archivo de passwords al usuario sys. Recuerden que en este archivo se encuentran los usuarios que tienen privilegios de administración. Si agregamos este parámetro, significa que el comando va a agregar al archivo una entrada para incluir al usuario sys. ¿Ok? Que normalmente esto sí se hace, el usuario sí siempre debería de estar aquí, ¿no? En este archivo. Y después viene el valor yes, no o la palabra password. Normalmente se utiliza la palabra password para indicar que vamos a incluir, ¿no? Al usuario sys y que al momento de ejecutar el comando nos solicite el password, ¿ok? Nos solicite el password para que se almacene en el archivo. Y lo mismo ocurre con otros usuarios como sysbackup, sysdg, syskm, ¿ok? Y nada más, ¿vale? Bueno, estas son las principales opciones. No vamos a explorar todas, digo, no tiene mucho sentido profundizar tanto. Entonces, el ejemplo que les quería mostrar es este. Este sería un ejemplo. Entonces, vamos a hacer algo parecido ahorita en la terminal, porque se acuerdan que ayer, más bien el lunes, eliminé mi archivo y ahorita la base de datos no tiene archivo de passwords. Entonces, vamos a suponer que se perdió y lo voy a regenerar. Entonces, nada más para acordarnos, recordar otra cosa. Cuando hemos comentado el lunes, por ejemplo, en clases pasadas, que el usuario Oracle del sistema operativo ya en la práctica hay que usarlo con precaución, ¿ok? Usarlo cuando sea estrictamente necesario. Yo esperaría, ¿verdad?, que sus prácticas o sus ejercicios prácticos más bien, trabajen siempre con su usuario ordinario, ¿ok? Generen una carpeta en donde van a trabajar. Entonces, ¿se acuerdan que les comenté que no sé, no recuerdo si les comenté, si no lo voy a repetir, creo que vale la pena. Supongan que a lo mejor yo decido trabajar en una determinada carpeta, no sé, vamos a suponer que estoy en raíz, suponiendo que tengo mi sistema operativo así, ¿ok? Y a lo mejor aquí dentro de raíz, genero una carpeta, no sé, a lo mejor, dentro de, o tal vez quisieran trabajar dentro de home, dentro de su usuario, a lo mejor su usuario Jorge tal vez. Ok. Entonces, el problema de trabajar dentro de Home es que, si ustedes se fijan, el directorio Home tiene ciertos permisos, ¿no? Home tiene por default permisos de lectura, al menos de lectura y ejecución para cualquier usuario. Aquí no hay tanto problema. Pero si nos cambiamos a Home, después está los usuarios. El problema es que si ustedes trabajan dentro de su usuario ordinario, nadie más puede modificar ni siquiera leer sus archivos. Entonces, la idea sería trabajar en una carpeta en donde tanto su usuario ordinario como el usuario Oracle puedan leer, por lo menos leer y ejecutar scripts. Entonces, mi recomendación tal vez sería no trabajar dentro de Home, porque si no, dentro de su usuario ordinario, porque si no aquí van a tener que modificar permisos
y no sería tan buena práctica. Entonces, bueno, ¿dónde pueden trabajar? ¿Alguien quiere compartir dónde está trabajando ahorita para ejecutar sus scripts y todo? ¿En dónde están trabajando ahorita? ¿En qué directorio? ¿Quién me comparte? Yo sí estoy trabajando en Home, profe, en mi usuario. En Home, dentro de tu usuario. ¿Y no tuviste algún detalle hasta ahorita con permisos? Sí, pero está raro porque desde el inicio, ni siquiera cuando tenía el usuario Oracle, tengo que darle permisos de ejecución a todos los archivos que necesito ejecutar. Que necesitas ejecutar. Ok. Ujú. Entonces, miren, para evitar todas esas cuestiones de permisos, ¿qué les recomiendo? Miren, lo que podemos hacer es irnos a raíz y tal vez aquí a lo mejor crear una carpeta. Un NAM, por ejemplo, VDA, ¿no? VDA. Ok. Y dentro de esta carpeta, crear ya toda la estructura de sus prácticas. Entonces vamos a tener algo así como un NAM VDA, por ejemplo. Ok. Entonces, dentro de esta carpeta, si se fijan, un NAM VDA tiene ahorita permisos, quién es su dueño. Aquí, ahorita es root. Entonces, lo que pueden hacer es que a esta carpeta le pueden cambiar el dueño, que de entrada debería de ser su usuario ordinario, ¿no? ¿Cómo le cambio el dueño a esta carpeta? Con Chau. Ajá. chown de owner. Ok. Pero lo tengo que hacer con sudo. Ok. Y le voy a decir que el dueño sea Jorge en este caso y su grupo pues también sea el mismo usuario, ¿no? El grupo. Perdón, me falta la carpeta. Ok. Entonces, ya ahora la carpeta, si se fijan, le pertenece a este usuario y a este grupo. El problema ahora va a ser con Oracle, ¿no? Con Oracle, vean que si me cambia el usuario Oracle, aquí el usuario Oracle está en otro grupo, ¿no? Está en otro grupo y está en otra, pertenece a otro usuario. Entonces, por default tendría estos permisos, RW, ¿ok? Que normalmente con esto es suficiente, ¿ok? El usuario Oracle con que tenga permisos de lectura y de ejecución es más que suficiente para que todos nuestros scripts funcionen. ¿Ok? Entonces, esa sería mi recomendación. Genérense una carpeta, si no quieren en raíz, en el directorio que quieran, pero eviten que esté dentro de Home para que no tengan que estar cambie y cambie permisos, ¿no? Lo único que tienen que hacer es que nuestros scripts tengan permisos de ejecución para todos los usuarios. Eso de todas maneras lo tienen que hacer. Pero el usuario Oracle va a poder ejecutarlos también. Entonces, de esta manera, tanto el dueño como Oracle podría leer y ejecutar sus scripts. Esto es importante porque de repente vamos a tener que ejecutar cosas con Oracle, otras no. ¿Ok? O sea, por ponerles un ejemplo, en mi caso que tengo una instalación nativa, yo tengo aquí otras particiones, sobre todo si tienen una instalación nativa, lo más recomendable es que todos sus scripts, todo lo que vayan generando de la materia, de preferencia pónganlo en una partición diferente a donde está el sistema operativo, ¿no? Por ejemplo, yo aquí pues tengo muchas particiones, ¿no? De discos que son NTFS que están compartidos con otros sistemas operativos, con Windows, por ejemplo. Entonces, en mi caso, yo tengo todos los archivos de la materia en una carpeta que está fuera, en otro disco inclusive. Por ejemplo, todo lo tengo aquí en Prois, ¿no? Que esos es otro disco. Ok, entonces me voy a cambiar aquí para que más o menos vean la estructura. Está en, por ejemplo, aquí una carpeta, ¿no? De avanzadas. Y si se fijan, avanzadas ya tiene todas las carpetas justamente con los permisos que les comenté.
permisos de todo para el dueño, y para otros grupos y otros usuarios tengo únicamente permisos de lectura y ejecución. Con esta convención, ya tanto ustedes como Oracle pueden ejecutar sus scripts. Entonces, por ejemplo, aquí tengo toda la parte de las notas por cada tema. Ok, por ejemplo, el tema 1, y aquí están una carpeta para cada ejercicio práctico. Por ejemplo, que es el 3, donde viene lo de la creación de la base. Y si se fijan, todos los scripts tienen exactamente estos permisos. Entonces, si de repente uno de estos scripts necesitamos ejecutarlo como Oracle, va a funcionar sin problema, sin que tenga que estar haciendo cambio de scripts. ¿Ok? De permisos. Y también, obviamente, el usuario ordinario puede ejecutar estos scripts. Entonces, esa sería mi recomendación para que no estén batallando con cuestiones de permisos, que si es Oracle, que si es el usuario ordinario, etcétera, ¿no? Y de preferencia, si tienen una instalación nativa, utilicen o guárdenlo en otra partición, en otra parte, por aquello de que si se les llega a dañar el sistema operativo, ¿no? O llegan a cometer algún error a nivel del sistema operativo, bueno, todos sus scripts y toda su documentación de la materia está aparte. ¿Ok? Bien. Entonces, les comento esto porque cuando tengamos que ejecutar comandos como ahora PWD, que no son comandos SQL, sino son comandos que están dentro de Oracle Home. Ahora PW, si se fijan, es un comando que está dentro de Oracle Home. Y quien normalmente ejecuta estos comandos es el usuario Oracle. Entonces aquí sí forzosamente necesitamos hacer uso de el usuario Oracle. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer el ejemplo. Aquí sí me voy a cambiar al usuario Oracle. ¿Ok? Porque necesito ejecutar este script. Aquí sí no me queda de otra. Entonces vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Dice, vamos a crear un archivo de passwords. Entonces usamos el comando ora pwd, ponemos el parámetro file y apuntamos. Aquí vamos a ver si funciona. Debería funcionar si en lugar de poner la ruta absoluta, como ven aquí, pongo la variable de entorno que sería Oracle Home. Oracle Home me apunta, ¿no? Al directorio donde está el software instalado. De ahí tengo que irme hacia diagonal, que sería dbs, que ahí es donde se encuentra el archivo de password, ahí es donde lo vamos a generar, dbs, diagonal. Y luego ponemos el nombre. En este caso sería la palabra hora, pw, de archivo de password. Y luego viene el nombre de la instancia. Aquí también mucho cuidado, que en este caso sería jrcbda1. ¿Ok? En este caso, ¿vale? Y bueno, nada más, este es opcional, pero lo voy a poner. El formato del archivo va a ser 12.2, como se indica en la documentación. Voy a dar un espacio y voy a poner esta antidiagonal. ¿Quién me explica qué significa esa antidiagonal? En cualquier comando podemos hacer esto. Profe, antes de que continuemos, ¿no le faltó una comilla simple para cerrar? Tienes toda la razón. Muchísimas gracias. Sí, me faltó la comilla. Aquí, ¿no? Debería de cerrarla hasta aquí. Ahí está. ¿Alguien sabe qué significa esta de antidiagonal? Es como para indicar que no se ha terminado de escribir todo el comando. Es correcto. Es decir, puedo escribir un comando en varias líneas. Entonces, con esto le digo al intérprete que continúe, que todavía no termino de escribir el comando, que voy a continuar en la siguiente línea. Entonces, si hago esto, vean que cambia el prompt. El prompt se pone así con un mayor que para indicar que sigo escribiendo el comando. ¿Ok? Entonces, ahora voy a poner sys y pongo igual a password. ¿Qué significa esto? Que este archivo, más bien este
archivo de password, cuando se cree, va a incluir al usuario sys. La palabra password me indica, proporcióname el password cuando ejecute el comando. ¿Ok? ¿Esto para qué? Bueno, para evitar poner aquí el password de manera directa, ¿no? Y que esto sea seguro, ¿no? Ya lo habíamos visto y mencionado. Que nunca debemos poner password tal cual en comandos, ¿no? Entonces, y ya, con esto es suficiente. Ahorita para hacerlo más rápido voy a usar nada más al usuario sys, pero ustedes podrían incorporar a otros usuarios, ¿ok? Entonces, vamos a dar Enter y aquí, después que doy Enter, fíjense, ya se ejecuta el comando y ahora ya me pide el nuevo password de sys. Aquí hay un detalle. Este archivo tiene una validación, ¿no? De que el nombre más bien el password debe tener al menos 8 caracteres, etc. Entonces aquí voy a tener que dar un password diferente, ¿no? Al que estamos usando, porque estamos usando System 1. Entonces voy a darle, no sé, algo así como un password más grande, ¿no? Entonces debe de contener, me parece, es una letra mayúscula, al menos una minúscula, un dígito y un carácter especial, ¿no? Me parece que el carácter especial sí no es necesario. A ver, voy a probar con, por ejemplo, hola mayúscula, la H con mayúscula. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta el 6. Vamos a ver si me deja así. No, miren, ya ves, dice que debe tener al menos un carácter especial. Entonces voy de nuevo. Ok, y voy a ponerle hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no sé, el gato. Ya me dejó. Ok, entonces en este momento que ocurrió, ya se generó el archivo de passwords. Vamos a comprobarlo. Me voy a cambiar a Oracle Home. Me cambio a DBs. Y aquí ya está. Si se fijan, aquí ya está. Ahora voy a poner LTR para que los ordene por modificación. Y aquí está, miren, justamente ya tenemos nuestro archivo de passwords. Ahora, ya existe, pero ahora hay un problema. ¿Qué pasa con el usuario sys? Ya el usuario sys ya está en el archivo, pero el problema es que ahorita, ¿qué pasa con el password? El password que le asigné es hola, etcétera, etcétera, pero ese password no coincide con quién creen, con el que está nosotros estamos usando System 1, ¿no? Como password. Entonces ahorita, si ustedes desean cambiarle nuevamente el password a sys para que coincida con lo que hemos estado usando, ¿qué creen que tendría que hacer? Tendría que cambiarle el password al usuario sys, pero ya no empleando este comando, sino empleando ya la propia base de datos. ¿Ok? Fíjense, ahorita voy a iniciar la base de datos. Voy a poner export. ¿Ok? Y ahora voy a iniciar. Aprovechando que estoy como usuario Oracle, puedo hacer lo siguiente. Pues puedo levantarla tal cual, ¿no? Más bien autentico. ¿Quién me dice qué tipo de autenticación es esta? Se va a hacer aquí. Si pongo esto. Es con el sistema operativo, ¿no? Con sistema operativo, muy bien. Ok, entonces entro y levanto la base. Ok. Ok, entonces me espero un momento. Ahora, ahorita que la base levante, entonces la idea sería actualizar o cambiarle el password al usuario sys, porque si no, si se lo dejo así como está ahorita, entonces voy a tener que utilizar el password hola, 1, 2, 3, etcétera, cuando queramos autenticar. Ok. Entonces, si ustedes quisieran cambiarle el password, lo más fácil es ya no usar el comando hora pwd, sino ahora cambiárselo, pero ya desde la instancia, una vez iniciada. Entonces, lo que puedo hacer es, hago lo siguiente, alter user sys
identified by, y aquí sí ya le pongo el password, que en este caso sería system 1. Ok. Con eso ya se modificó el password y ese password ya se actualiza en el archivo. Ok. Entonces, con esto ya completamos el ejercicio de haber recuperado nuestro archivo de passwords y ya queda pues prácticamente igual como estaba. Ahora, hay otro problema. Se nos perdió el archivo de password, sí, pero ¿qué creen que pasaría, por ejemplo, si un usuario ordinario, no sé, ¿se acuerdan que tenemos el usuario Jorge01? ¿Qué pasa con ese usuario? Le habíamos asignado el rol de DBA, ¿no? De sysdba. ¿Qué pasa si se pierde el archivo de passwords? ¿Qué pasaría con el privilegio de ese usuario? ¿Se pierde? Se pierde, exacto. Ahorita ya no podría hacer lo siguiente, miren. Ya no podría hacer algo así como, ya me voy a salir del usuario Oracle. Acuérdense que hay que evitar trabajar con él. Voy a hacer el export nuevamente. Ya no podría hacer esto. SQL Plus. ¿Cómo me conecto con el usuario Jorge01 como, pero empleando su rol de administrador? ¿Qué tendría que escribir? Sería Jorge01 as sysdba, ¿no? Ajá, as sysdba. Pero si yo ahorita le pongo el password, ya no me deja. Miren, me marca este error. ¿Por qué razón? Porque el usuario ya no está en el archivo de passwords. Entonces, aquí, ¿qué tendría que hacer? Volverle a otorgar el privilegio y tendríamos que reasignarlo otra vez al archivo. ¿Ok? Entonces tendríamos que volver a ejecutar la instrucción para agregar nuevamente al archivo Jorge01 al archivo de password. O sea, darle el privilegio de administración nuevamente. Entonces aquí ese es el detalle, ¿no? Si se nos pierde. Si no tenemos el control de qué usuarios están en el archivo de passwords, vamos a tener que volver manualmente a agregar a estos usuarios. ¿Ok? Entonces ese sería también el detalle. Pero bueno, ya recuperamos nuestro archivo. ¿Vale? Bueno, ¿alguna otra duda de esto? Bueno, de esta parte van a practicar un poquito más en este último ejercicio, en el ejercicio práctico 4. Ahí es donde vamos a practicar un poco más de jugar con los privilegios de administración y con el archivo de passwords. ¿Ok? Bueno, si no hay más dudas, entonces les parece si pasamos ahora sí con el tema número 2. ¿Ok? Bueno, y siguen aumentando las emociones, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en el tema 2? Ustedes todavía ni acaban de crear su primer base de datos y en el tema 2 vamos a crear una nueva. ¿Ok? El objetivo del segundo tema es instalación, configuración y creación de bases de datos, pero eso ya lo hicieron ustedes ahorita, pero ahora en este tema va a ser completamente desde línea de comandos. Ya no vamos a usar DBCA. ¿Ok? En este tema vamos a ver qué es lo que hace DBCA para crear una base de datos. Y vamos a dar cuenta que hace un montón de cosas. ¿Ok? Entonces la idea aquí es crear una nueva base de datos, pero ahora desde completamente de forma manual. ¿Ok? Es importante para todo administrador de base de datos saber crear bases de datos sin depender de herramientas gráficas como lo es DBCA. ¿Ok? Y hacerlo completamente manual, pues también nos ayuda a comprender todo lo que ocurre, ¿no? Al interior de la base de datos, ¿no? Todas las estructuras, todo lo que hay que preparar, ¿ok? Bueno, entonces, como les comentaba, hasta ahorita hemos usado o empleando DBCA para crear una base de datos. Ahora vamos a utilizar, DBCA son las siglas de Oracle, bueno, Database Configuration Assistant, ¿no? Que es una herramienta para administrar en general bases de datos. Pero ahora nosotros lo vamos a hacer de manera manual a línea de comandos con la instrucción Create Database. Entonces, aquí vamos a tener que crear una serie de scripts para poder crear la base de datos. Bueno, en la práctica, ¿qué tenemos que hacer antes de crear nuestra base de datos? Hay que hacer una tarea de planeación.
¿ok? Crear una base de datos no es así de, pues ya lanza la instrucción y a ver qué sale, ¿no? Tenemos que tener una planeación, sobre todo si estamos ya en un sistema productivo, ¿no? En un proyecto real. Entonces, la siguiente tablita muestra todas estas actividades de planeación que deberían de realizarse, ¿no? Un primer paso es a partir del modelo relacional que en teoría el DBA ya lo validó. ¿Se acuerdan que comentamos en la semana pasada? El DBA tiene esa responsabilidad, ¿no? Validar que el modelo esté bien hecho, normalizado, etcétera. Entonces, con base a este modelo ya aprobado, hay que hacer una estimación de más o menos cuánto espacio en disco vamos a necesitar. Nosotros en bases 1, por ejemplo, nunca les pedimos que hagan esto, ¿verdad? Pero déjenme decirles que en la práctica, cuando se está diseñando una base, cada una de las tablas que formen parte de nuestro modelo, es importante hacer un análisis para ver cuál va a ser su ritmo de crecimiento a lo largo del tiempo. ¿Ok? Hay tablas que por su naturaleza tienden a crecer muy rápido. Entonces, eso nos puede impactar en cuanto a desempeño y en cuanto a espacio, ¿no? El espacio que requiere esta tabla. Entonces, siempre hay que hacer un análisis. Oye, a ver, por ejemplo, puede ser, dependiendo cada proyecto, puede ser que hagamos una estimación inclusive por día, o por semana, o por mes, o inclusive por año. ¿Cuántos registros esperamos al término del mes, al término del año? Eso nos puede impactar directamente en nuestro espacio de almacenamiento e inclusive también en el diseño, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar con tablas pequeñas que con tablas grandes. Con tablas grandes vamos a requerir inclusive hacer otras configuraciones, como por ejemplo, agregar un esquema de indexado para que el desempeño no se afecte si la tabla es grande, e inclusive particionar, que más adelante vamos a hablar qué es esto de particionar. Entonces, es bien importante estimar la tasa de crecimiento de esta tabla, ¿no? Y la otra también que suele ser un problema. ¿Cuánto tiempo vamos a retener los datos de una tabla? Ok, hay usuarios que piensan que las bases tienen almacenamiento infinito y quisieran que los registros de hace 50 años o de 20 años sigan en la tabla, ¿no? Entonces, eso a veces es problemático porque entonces es un crecimiento infinito que tendría la tabla. Entonces, ¿dónde vamos a guardar tanto, no? Y entre más grande, recuerden que entre más grande, pues el desempeño se puede comprometer. Entonces, también tenemos que planear aquí, oye, ¿hasta en qué momento vamos a dejar que crezca la tabla? No sé, alguien en un proyecto pudiéramos decir, pues vamos a mantener en la tabla todos los datos de los últimos 3 años, por ejemplo. Y una vez que un registro sea más viejo, o sea, tenga más allá de 3 años, estos registros ya a lo mejor los sacamos y los migramos a una base de datos de respaldo, ¿no? O a una base de datos alterna, ¿no? A un data warehouse, qué sé yo, ¿no? Dependiendo del proyecto. Entonces, con eso garantizamos que la tabla no crezca de manera infinita, ¿no? Entonces, todo este tipo de consideraciones tenemos que considerarlas en esta etapa, ¿no? Entonces, es bien importante, acuérdense de esto, estimar el tamaño de cada tabla de nuestro modelo es algo que no debería de omitirse, ¿ok? Bueno, con base a este análisis viene la siguiente parte. Diseñar la estructura física de nuestra base de datos. Tenemos que diseñar en dónde vamos a colocar los data files. Acuérdense que los data files son los archivos donde ya se guardan todos los datos. En qué discos, ¿no? En qué ubicaciones. En dónde vamos a guardar otros archivos, como vamos a ver más adelante. Hay otros archivos que se les llama como archivos de redo, ¿no? Archivo de control también es otro tipo de archivo. El propio archivo de passwords, como vimos ahorita. Entonces, todos los archivos físicos tenemos que hacer un diseño y decidir en dónde los vamos a colocar. Esto es sobre todo importante cuando tenemos varios discos. En bases productivas es casi un requisito que tengamos varios discos, varios dispositivos de hardware. ¿Ok? Déjenme decirles que en alguna vez planeé esta asignatura como
hacerla lo más parecido posible a la realidad o por lo menos un poco más acercado. Y mi idea original era crear que efectivamente estos discos fueran reales, ¿no? Alguna vez pensé hasta pedirles que se compraran un disco externo como parte del material de la asignatura, pero después dije, mejor no, porque me puedo meter en problemas, ¿no? Pero sería interesante, por ejemplo, que tuviéramos al menos un disco duro, aparte del que tiene su laptop, para poder simular particiones, ¿no? Que fueran particiones reales y que en estas particiones guardáramos estos archivos. Si alguien lo puede hacer, estaría muy bien. Que tuvieran un disco externo, tal vez, y que ahí guardáramos todo esto, ¿no? Porque esto es lo que normalmente ocurre, ¿no? Tenemos varios dispositivos y la idea sería diseñar, ¿no? Hacer todo una planeación para almacenar nuestros archivos en diferentes discos. A lo largo del semestre vamos a ver de qué manera podríamos hacer este diseño, ¿no? No es tan trivial. De acuerdo a las buenas prácticas, por ejemplo, los data files deben de estar en discos diferentes, ¿ok? Los read logs deben estar en discos distintos y todo esto va enfocado a, uno, que tengamos un buen rendimiento y número dos, que si entre una mejor distribución de los archivos tengamos, más bien disminuye la probabilidad de perder archivos en caso de fallas, ¿no? Si tenemos todo en un mismo disco, imagínense qué pasa si ese disco se muere, pues se cae todo, ¿ok? Entonces, es importante esta etapa también. Hay una herramienta más bien que nos ayuda a simplificar esto. Hay una funcionalidad que tiene este manejador que se llama Oracle Manage Files, que esta herramienta me permite olvidarme de tener que diseñar rutas, ¿no? De decir, a ver, estos archivos van en esta ruta, estos archivos van en esta otra ruta, sino ya el OMF, la herramienta de OMF, que es Oracle Manage Files, se encarga ya de diseñar estas rutas, ¿ok? Ya tienen todavía una serie de convenciones y, bueno, me facilita bastante las tareas, ¿no? Aquí vamos a usar esta herramienta, pero únicamente para casos particulares. Prefiero que utilicemos las rutas tal cual para que sea más claro para ustedes, ¿no? Y sea lo más manual posible para aprender bien, ¿no? Y la otra es usar una tecnología que se llama ASM. ASM hubiera sido interesante ver aquí en esta asignatura, pero la verdad es que el semestre no nos da para tanto y también los alumnos no aguantan, ¿no? Entonces, ASM es una arquitectura que me permite multiplexar data files, entre otras cosas. ¿Qué es eso de multiplexar? Tener copias idénticas, ¿ok? Entonces, aquí esta arquitectura se vuelve interesante porque los discos, normalmente en un server, quiero que me digan ustedes, ¿quién se encarga de administrar los discos duros en cualquier servidor? ¿Quién administra estos discos? Por default, si no configuramos nada, quien nos administra es el sistema operativo. El sistema operativo es el que conoce a estos dispositivos, les da formato y los usa. Bueno, pues ¿qué creen? Con esta tecnología, ASM le dice, a ver, sistema operativo, hazte a un lado, porque ahora yo voy a ser el que administre a los dispositivos. Entonces, ASM tiene comandos y muy parecidos a los del sistema operativo para formatear discos, copiar archivos. O sea, es como si tuviéramos otro software que se encargue de administrar a los dispositivos. Pero esta herramienta está enfocada totalmente hacia bases de datos. Entonces ahora, en lugar de que el sistema operativo administre los discos, quien los administra es ASM. El sistema operativo únicamente los ve como un dispositivo. Ahí está un dispositivo, pero no entiende qué contiene ese dispositivo. ¿Ok? Los formatos, por ejemplo, cuando ustedes instalaron su Linux, ¿se acuerdan que por ahí seleccionaron algunos formatos para formatear sus particiones, ¿no? X4, por ejemplo. Si utilizamos ASM,
ya ese formato ya no se utiliza, se emplean los propios formatos de esta misma arquitectura que son básicamente diseñados para que nuestra base opere de una mejor manera. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere esta arquitectura. ¿Vale? Bueno, entonces, actividad 2 es planear toda la estructura física, ¿no? Carpetas, archivos, que iremos viendo a lo largo del semestre también. Tercera actividad es, y esto es a lo mejor ahorita lo que les pasó, por eso lo puse aquí, diseñar y determinar el nombre global de la base de datos. Entonces, como les decía, esto es importante porque después cambiarle el nombre es complejo. ¿Qué debemos de decidir? ¿Cuál va a ser el nombre de nuestra base? Que sería, esto se especifica con el parámetro dbName. Ok, que en nuestro caso es sus iniciales y BDA1. Ok, que sería el equivalente a este nombre. Y después viene algo que se le llama el DB domain, perdón. El DB domain lo podemos entender como si fuera una especie de apellido paterno y materno de nuestra base. El DB domain permite distinguir, ¿no?, a dos bases de datos que tienen el mismo nombre. Puede haber, por ejemplo, que en una red de datos, ¿no?, más bien en una red, estén conectados varios servidores y en cada servidor podemos tener bases de datos. Estas bases de datos pueden llamarse igual, ¿no?, en cada nodo o en cada servidor, pero deben de tener un dominio distinto. Entonces, con el dominio, lo que provocamos es tener bases de datos que se llamen igual, pero con un dominio distinto. Entonces, el dominio las hace ser únicas. ¿Ok? Entonces, para nuestro caso, estamos utilizando este dominio FIUNAM. ¿Ok? Que típicamente los dominios se ponen de este estilo, como si fueran direcciones de internet, ¿no? Empezamos de la empresa tal vez y luego nos vamos hacia arriba, ¿no? Como una dirección en internet, ¿no? No sé, finanzas. No sé si han visto las páginas del gobierno que siempre dicen el nombre del sitio .gov.mx, ¿no? Que sí, es para clasificar a los sitios. ¿Ok? Entonces, tarea importante porque una vez que esto se decide, sobre todo con dbName, dbDomain sí lo pueden modificar, pero dbName no. Entonces, abusados. ¿Dudas hasta aquí con estas primeras 3 actividades? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿O ya se espantaron? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ya da miedo. Ya les empieza a dar miedo, ya se empieza a poner buena la materia, ¿no? Pues estas bases avanzadas, ¿no? Pues ahora sí viene el empezar a moverle más a su ambiente, ¿no? Entre más avancemos, más le movemos a su ambiente, más cosas. Y aquí en este tema ya vamos a usar, por ejemplo, varios shell scripts para poder crear la base de datos. De ahí un poquito de la motivación de haber hecho el ejercicio en el tema pasado. Ok, seguimos. Número 4. Conocer y familiarizarse con un archivo que vamos a usar también bastante, que es el famoso archivo de parámetros, el famoso Server Parameter File. Toda base de datos cuenta con parámetros, ¿ok? Todos los manejadores tenemos parámetros, ¿ok? Los parámetros en buena medida sirven para modificar el funcionamiento de la instancia y en general de la base de datos, ¿ok? Entonces, básicamente contiene la definición de los parámetros de la base de datos. Estos dos son ejemplos de parámetros, dbName y dbDomain. Hay una infinidad de parámetros, ¿no?, que podemos configurar en una base de datos. Nuevamente, a lo largo del semestre vamos a ir viendo muchos parámetros, ¿no?, de configuración. Entonces, aquí también yo les sugiero que en sus notas de sus apuntes hagan también una tablita en donde pongan algo así como el nombre del parámetro,
el nombre del parámetro y su descripción. ¿Para qué sirve cada uno de estos parámetros? Vamos a estar viendo muchos parámetros a lo largo del semestre. Entonces también les recomiendo esta tablita. ¿Ok? Recuerden que si hacen esto, pues es parte de sus puntos extras al final del semestre. ¿Ok? Bueno, entonces, poquito más adelante vamos a profundizar en esto de, de cómo funcionan los parámetros. ¿Ok? Otra de las cosas es seleccionar el juego de caracteres para ser almacenado en la base de datos. Este paso también es importante porque una vez que se asigna, ya no debería de cambiarse. ¿Ok? Si llegamos a cambiar, podemos perder datos, entonces, o tener inconsistencias. De ahí la importancia de decidirlo. Ahora, ¿quién me dice que es un juego de caracteres? Que de hecho alguno de ustedes tuvo alguna experiencia un poco mala en el ejercicio de su programa en Shell. No sé si les hace familiar, les pasó el problema de que tenían caracteres extraños y cuando intentaron ejecutar su programa, les marcaba errores por el famoso antidiagonal R, el famoso retorno de carro. ¿A quién le pasó Sí, eso? Sí, a ¿no? mí. Mi profesor. Ok. ¿Y eso por qué fue? Porque editaron en Windows y luego se vinieron a Linux, ¿no? Sí, de hecho Sí. sí. Ok. Entonces, el juego de caracteres es distinto y varía por sistema operativo. Pero antes de eso, ¿quién me dice qué es un juego de caracteres? Pues podría ser como un diccionario Ajá. en el cual el sistema reconoce los caracteres, ahora sí, valga la redundancia, Ajá. que se le hagan familiares con cierto valor. Bueno, es como si fuera como el código ASCII, ¿no? Que a cada Ajá. valor, digo, a cada carácter tiene un cierto valor. Es Y correcto. si no corresponde ese valor, pues es error. O nos genera algo raro, ¿no? Porque hace una traducción incorrecta. Ajá, y puede mostrar otra cosa. Puede mostrar otra cosa, ¿no? A lo mejor para un juego de caracteres, el número 1 representa, no, bueno, no sé, estoy inventando, a la letra A, ¿no? Bueno, creo que la letra A es el 60 y tantos, ¿no? No sé, no me acuerdo. 65. Ok, miren, ya salió. 65 representa la letra A. Ok. Para las letras que son muy comunes, este numerito es siempre el mismo, ¿no? Por ejemplo, las letras del alfabeto, pues siempre todos los juegos de caracteres respetan este numerito. Pero para caracteres que son ya un poco no tan comunes, no sé, a lo mejor los acentos, la ñ, ¿no? De repente este numerito llega a modificarse dependiendo el tipo de juego de carácter, ¿no? Hay muchos tipos. Por ejemplo, en Linux, el tipo el juego de caracteres es UTF-8 que se utiliza por default. En Windows es otro y de ahí es donde vino el problemita que tuvieron. ¿Ok? En Windows son los famosos ISO, ¿no? Los juegos de caracteres ISO 88, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las bases de datos? Mucho, porque todos los caracteres que guardemos en la base van a estar representados por un juego de caracteres. Ese juego de caracteres se tiene que especificar al momento de crear la base de datos. ¿Ok? En el caso de este manejador, Oracle recomienda en la mayoría de los casos utilizar este juego de caracteres. ¿Por qué se recomienda? Porque tiene algunas peculiaridades que lo hacen ser prácticamente genérico. ¿Ok? Y aparte de ser genérico, tiene algunas características que lo hacen ser eficiente y sobre todo eficiente en cuanto al espacio que necesite para guardar un carácter. O sea, básicamente, este es un juego de caracteres un tanto dinámico. Porque, por ejemplo, si guardamos un carácter medio extraño, normalmente los caracteres extraños, no sé, como las señas, ¿no? Requieren un poquito más de espacio que respecto a almacenar la letra A, por ejemplo. Entonces, este juego de caracteres puede hacerse pequeñito, digamos, para casos de caracteres clásicos o hacerse más grande cuando requiramos esto, o sea, necesario guardar un carácter un poco no tan común como la ñ, por ejemplo. ¿Ok? Entonces,
parte de tareas futuras que vamos a hacer es investigar un poquito qué características tiene este juego de caracteres, ¿ok? Que es como parte de uno de sus ejercicios, ¿ok? ¿Se dan cuenta cómo conforme voy avanzando también me voy encontrando más ejercicios? Este semestre voy a disminuirlo un poquito, pero sí quiero que estén conscientes de que si ustedes no me detienen y si no me expresan sus dudas, pues yo avanzo en el temario, ¿ok? Entonces, el ritmo de avance, pues voy avanzando y eso implica que entre más avance, más ejercicios hay que ir haciendo, ¿ok? Entonces, vamos a seguir avanzando. De repente, si vemos que se nos acumulan, lo que podemos hacer es, entre todos, como lo hicimos como con el ejercicio del Shell Script, podemos resolver el ejercicio aquí en clase y eso les va a ayudar a ustedes, ¿no? Para que también se recuperen o avancemos más rápido también, ¿no? Ustedes avancen también en sus ejercicios, ¿ok? Bueno, entonces, el juego de caracteres, repito, es una actividad importante. ¿En qué situaciones pudieran cambiar este juego de caracteres? Por ejemplo, hay bases de datos que tienen un juego de caracteres muy limitado, en donde a lo mejor guardan nada más los caracteres principales, ¿no? De A a la Z, valores numéricos y ya. Si tienen un rango de valores un tanto limitado, ¿no? Igual y conviene poner un juego de caracteres no tan robusto como es este, sino un juego de caracteres más simple, ¿no? Entonces, también depende, hay que hacer ese análisis cuando estamos creando la base de datos. Sobre todo, validar si vamos a guardar caracteres especiales, ¿no? Por ponerles un ejemplo, en el caso de la base de datos del padrón del INE, tienen una regla de negocio que dice que en la base no debe de guardarse caracteres extraños, como son ñes, acentos. Entonces, todo se homologa para evitar este tipo de inconvenientes, ¿no? Y tener un juego de caracteres simple, ¿ok? Pero hay otras bases de datos que no siempre aplican, ¿no? Imagínense que estamos desarrollando un sistema en donde pudiéramos guardar datos en distintos idiomas, sobre todo, ¿no? En español, en inglés, hasta en japonés, qué sé yo, en donde hay lenguajes que tienen una gran variedad de caracteres, ¿no? Si eso es válido, entonces no deberíamos de configurar un juego de caracteres tan simple, ¿ok? Porque necesitamos soporte para distintos idiomas. Entonces, si es eso, pues conviene más de aquí, ¿vale? Bueno, siguiente actividad es configurar la zona horaria. Es importante configurar las base de datos para indicar, normalmente el servidor de la base es quien define la fecha y la hora, ¿no? A partir de esa fecha y hora pueden surgir un montón de validaciones, ¿no? Las clásicas validaciones de, eh, por ejemplo, una regla de negocio que indique, pues, ¿sabes qué? Tu solicitud puedes capturarla en el sistema no más allá de las 12 del día, ¿no? O en sus inscripciones, por ejemplo, ¿no? En el sistema de inscripciones de la facultad. El manejar los horarios es algo importante, ¿no? Sobre todo para distinguir en qué momento les toca inscribirse. Entonces, la hora se tiene que referenciar de algún lado, normalmente de un servidor. Si son proyectos pequeños, normalmente la hora se define en el servidor donde está la base de datos y sobre eso se maneja, se trabaja. Pero si son proyectos grandes, inclusive puede haber hasta servidores dedicados que lo único que hacen es dar la hora. Y todos los sitios, ¿no? O todas las computadoras, todos los servidores que le pertenezcan a esa empresa, la hora la obtienen de este servidor, ¿ok? Con la finalidad de homologar, ¿ok? Entonces, eso es importante, definir quién es el que va a producir la fecha y la hora y en qué zona horaria, ¿no? Porque recuerden que la zona horaria, ¿qué problema creen que pase si omitimos configurar la zona horaria? Pues quién sabe en qué hora vaya a estar, ¿no? Puede estar adelantado o atrasado. Ajá, podríamos decir, pues, ¿sabes qué? Tú puedes capturar tu solicitud hasta las 12 del día.
Pues sí, pero las 12 del día ¿de quién, no? De México, de Estados Unidos o de dónde, ¿no? Entonces hay que también planear bien, ¿no? ¿Qué zona horaria va a tener las bases de datos? Otro ejemplo, igual en las bases del INE, lo que se hizo es que, si usted sabe, ¿no? Que aquí en México tenemos dos zonas horarias distintas. ¿Alguien sabía eso? La hora de aquí del centro es diferente a la hora de qué estados, ¿alguien sabe? ¿En qué estados de la República la hora es distinta? En la de Baja California, Ajá. ya tenemos una diferencia de 1 hora. Una diferencia de 1 hora. Ajá, exacto. Y es 1 hora menos allá. Y Ajá. en Yucatán me parece que es 1 hora más. Ok. Entonces, eso a veces llega a ser problemático si tenemos una base de datos a nivel nacional, como lo es en el caso del INE. Entonces, si es importante para ese proyecto respetar esas zonas horarias, entonces debemos configurar correctamente las zonas horarias en los servidores, ¿no? No va a ser lo mismo la hora de un servidor de base de datos que esté en CDMX a un servidor que está en Baja California. Entonces hay que configurar para que a la hora de hacer las conversiones entre la zona horaria de Baja California y la del centro sean adecuadas. O sea, se imaginan, por ejemplo, el control de horarios en los aeropuertos, donde tienen que estar pues, manejando pues, prácticamente todas las zonas horarias del mundo, ¿no? Entonces no es tan trivial. Lo que hicieron en esta base de línea fue para evitar complejidades, fue que las bases de datos que están en los estados de la República con una zona horaria diferente, le cambiaron la zona horaria para que apuntara a la zona horaria del centro, para que no importara, para que todos los servidores, todos los módulos donde van los ciudadanos a sacar su credencial, tienen el horario de la zona del centro del país. ¿Ok? Entonces, con eso homologamos a que la hora es la misma en todo el país para el sistema. Entonces, eso hace que, pues, las validaciones sean correctas. ¿Ok? Digo, fue una manera de darle la vuelta, ¿no? A la cuestión de las zonas horarias, pero pues no siempre aplica eso, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Considerar esta parte. Otra actividad es el tamaño máximo de bloque de datos. Para entender esto, no sé si han fijado que ustedes cuando formatean un disco, una USB, Windows les pregunta, oye, ¿de qué tamaño quieres tu página de disco? ¿No les suena eso? Y que normalmente ustedes ven ahí la página de disco y les dice, pues va a ser una página de disco de 8K, de 16K, etcétera. ¿No les suena eso? ¿O alguien alguna vez ha puesto atención a esa parte? Me parece que yo lo llegué a ver en sistemas operativos cuando hicimos manejo de discos. Exacto, también se ve ahí en esa asignatura, ¿no? ¿Y qué significa esa página de disco? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el significado de decir que la página de disco va a tener esa longitud de 8K, por ejemplo? ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Qué pasó con esos cursos de sistemas operativos? ¿La llevaron de noche o qué? Bueno, que el mínimo archivo que se va a indexar en el disco duro va a ser de 8K. O sea, si guardo un archivo de 1K, pues una sí va, bueno, para el disco duro de manera física va a pesar 8. 8. Ok, muy bien. Ese es un punto. La otra también es que cuando le indiquemos al disco, haz una operación de lectura. ¿Cuál sería lo mínimo que va a leer cuando le indiquemos, haz una operación de lectura? Justamente esta cantidad de datos, ¿ok? Cada vez que le indiquemos al disco, haz una lectura, el disco va a leer una página, ¿ok? O un bloque, si quieren verlo así, de 8K. O sea, nunca vamos a leer bit a bit, sino vamos a leer de acuerdo al tamaño de este bloque. O sea, sería una manera también de entender lo que sería la unidad mínima de ¿De lectura? De lectura. de lectura y escritura. Ok. Entonces,
leer la unidad mínima de lectura y escritura. Entonces, a nivel de la base de datos ocurre algo parecido. En la base de datos tenemos bloques de datos. Los bloques van desde lo más grande, que sería un archivo, un data file, ¿no? Un archivo grande que puede medir varios gigas hasta teras. Y si nos vamos del otro extremo, llegaríamos a lo que es un bloque de datos. El bloque de datos a nivel de la base sería la unidad mínima nuevamente de lectura y escritura. O sea, como mínimo, la base de datos va a leer cierto número de bytes, que en este caso va a ser valores típicos que normalmente se emplean en la industria son 4K, 8K. O sea, hace que de jalón vamos a estar leyendo el valor de este parámetro, DB block size, o sea, la unidad mínima de lectura y escritura, también para la base de datos. Ojo, esto es importante también definirlo desde que se crea la base, porque después si lo intentamos cambiar, es prácticamente imposible. ¿Ok? La mayoría de las bases productivas tienen 8K. ¿De qué va a depender de que aumentamos o disminuyamos este bloque? Este tamaño, pues, por ejemplo, dependería de el tamaño de la propia base de datos y el tipo de archivo o el tipo de dato que vamos a guardar. ¿Ok? No sé, sobre todo si manejamos imágenes, ¿no? Se puede ver afectado este bloque, este valor. Igual a lo largo del semestre vamos a platicar más de este bloque, ¿no? Conforme avancemos y lleguemos a las estructuras lógicas, más bien físicas, ahí vamos a hablar un poco más del tamaño del bloque, ¿ok? Bueno, entonces queda claro lo que es un bloque. Recuerden la unidad mínima de lectura y escritura, ¿ok? Para pues, visualizarlo a nivel de sistema operativo, aquí hay algunos comandos que nos pueden ayudar a verificar, ¿no? el tamaño del bloque, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer algo como esto. Vamos a ejecutarlo si quieren aquí en el sistema operativo, ¿no? Puedo poner algo así como viene este comando, sudo blockdef --get bsz y el diagonal de SDA5 significa la partición o el dispositivo o el disco. ¿Ok? En este caso, si tenemos varias particiones, puedo tener distintos. ¿Por qué creen que puedo tener distintos tamaños de bloque por cada dispositivo? O sea, si tengo un disco duro, lo puedo particionar en varias partes, ¿no? Como lo hicieron ustedes en su ambiente. Particionaron ese disco y aquí tienen su Windows y aquí tienen su Linux. ¿Por qué creen que puedo tener distintos tamaños de bloque en cada partición? Bueno, la respuesta es porque cada partición puede tener un formato independiente, ¿no? Una partición puede estar en NTFS, otra en X4 y así. Entonces, cada formato puede tener un tamaño de bloque diferente. Por ejemplo, en SDA1, que es donde está mi partición EFI, ¿no? Aquí vean el tamaño de bloque es más chiquito, 512. ¿Ok? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en otras particiones, por ejemplo, SDA, no me acuerdo, a ver, DH-F, ¿cómo se llaman las particiones? DF menos, mi dislexia, ya ven, ya me dio dislexia. Por ejemplo, donde está Windows, vamos a husmear, cuánto vale el tamaño para Windows, que es SDA, ¿qué? 3. Aquí es donde tengo un Windows instalado. Entonces, por ejemplo, en SDA 3, ok, vean que el tamaño de bloques es distinto. Ok. Por ejemplo, en Linux, ok. El Linux en este caso lo tengo en SDA 7, este Linux, ¿no? Entonces, SDA 7, por ejemplo, algo similar. Ok, entonces con esto podemos ver el tamaño. Ahora, ¿por qué creen que en esta partición, en la partición EFI, el tamaño de bloque es más chiquito? ¿Qué se les pudiera ocurrir? ¿Por qué es más chico aquí, en esta partición EFI? Porque
está en otro formato, ¿no? Creo es Ajá. FAT32F. Ajá. Miren, una forma de entender, de entender esto de los bloques es lo siguiente. Pensemos que su disco duro es esto. ¿Ok? Aquí está todo su espacio de almacenamiento. Si lo dividimos por este tamaño de bloque mínimo, tendremos algo así. ¿Ok? Bloquecitos. Acuérdense que cuando hacemos una operación de lectura y escritura, pues implica leer de jalón todo este bloque. Entonces, ¿cuál creen que sea la manera más óptima para hacer uso óptimo de todos estos bloques? Lo ideal sería que si nosotros guardamos un archivo, no sé, de 3 megas, por ejemplo, ¿qué sería lo ideal? Que ocupáramos bloques, ¿no? Aquí para guardar un archivo de 3 megas, pues vamos a tener que utilizar varios bloques, ¿no? Una cosa así. Pero están de acuerdo que en el último bloque puede que a lo mejor nada más ocupemos hasta aquí. ¿Y qué va a pasar con este pedacito? A lo mejor el archivo llega hasta este punto. ¿Qué va a pasar con este archivo, con este pedacito? Si guardamos otro archivo de 1 mega, por ejemplo, ¿dónde vamos a empezar a escribir? En el siguiente bloque. En el siguiente bloque, ¿verdad? Aquí. Entonces, ¿qué va a pasar con este pedacito? ¿Está rellenando la memoria? ¿Otra vez? No alcanza a escuchar bien. Ah, que va a quedar ahí sobrando en la memoria. Exacto, va a quedar, a este le llaman como espacio que se queda como desperdiciado, ¿no? Como, que esto viene del inglés de waste, ¿no? Que viene, se desperdicia este pedacito. Entonces, ¿están de acuerdo que este espacio que se queda aquí sin uso puede aumentar si el tamaño de bloque es mayor, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Qué tal si le ponemos un bloque súper grande, no sé, de 16K, ¿no? O más grande. Si de repente guardamos archivos pequeñitos, entonces puede ser que este espacio empiece a ser más frecuente. ¿Ok? Entonces, este es un efecto que puede tener el aumentar o el disminuir. Entonces, si tenemos particiones, la partición EFI es una partición especial porque guarda los famosos boot managers, ¿no? Estos archivitos normalmente son pequeños, no son tan grandes. Entonces, si los archivos son pequeños, ¿qué conviene? Que el tamaño del bloque también sea pequeño para evitar tener tanto desperdicio de espacio. ¿Ok? Entonces, por eso es que es pequeño. ¿Ok? Bueno, esto es importante entenderlo porque más adelante viene otro tipo de archivos en las bases de datos que también vamos a cambiar el tamaño de bloque. ¿Ok? Entonces, para la base de datos esto es muy importante porque lo ideal sería también que los datos se guarden en bloques. ¿Ok? En la base de datos ahora vamos a guardar registros. Vamos a darnos cuenta que en un mismo bloque de datos podemos guardar varios registros de una tabla. Entonces va a pasar lo mismo, ¿no? Por la manera en cómo se vayan almacenando los registros, de repente pudiéramos tener pedacitos de bloques que no se utilizan. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la documentación de la base de datos, un valor de 8K es lo que normalmente provoca un uso más o menos óptimo de todos los bloques para propósitos generales. ¿Ok? Pero ya para otros propósitos en donde tenemos archivos pequeñitos, modificarlo puede ser conveniente, sobre todo por esta cuestión de tener ahí espacio que pueda quedar sin utilizarse. ¿Ok? ¿Dudas de esto? ¿Sí se entendió más o menos a nivel general lo que es la idea de los bloques? Por eso es recomendable tenerlo en varios discos, ¿no, profe? Ajá, también, porque si cambiamos el tamaño del bloque necesitamos discos distintos. ¿Ok? Particiones, por lo menos particiones, para que puedas mover el tamaño del bloque. ¿Ok? Entonces, básicamente es lo que les expliqué, es esto que viene aquí explicado en todo este texto. ¿Ok? A esto es a lo que se le llaman, ¿no? Miren, el que podríamos tener desperdicio de espacio si no configuramos bien el tamaño del bloque. ¿Ok? El ejemplo, ¿qué sería?
podríamos tener bloques gigantescos. Imagínense si tenemos un disco que tiene bloques de 16K y guardamos archivitos de unos cuantos bytes, ¿no? No sé, de 15 bytes, ¿no? Bytes, imagínense. Pues vamos a guardar este archivo aquí y a lo mejor nada más estamos ocupando este espacio. Y todo esto que pasó, pues ya lo vamos a perder, ¿no? Lo vamos a tener ahí no vamos a estar usando los bloques como debe. Entonces, ¿qué sería? Si quieres guardar archivos pequeñitos, pues mejor lo ideal sería que el tamaño de bloque también sea pequeño, ¿no? Para que aproximadamente hagamos un uso más óptimo de los bloques, ¿no? Que prácticamente todos los bloques queden llenos. Y que si llegamos a tener por ahí espacio sin utilizar, pues que sea lo mínimo, ¿no? Entonces, por esa razón, hay hay algunas partes dentro de una base, ¿no? Que el tamaño del bloque debe ser menor, por ejemplo, 512. Vamos a ver más adelante, hay unos archivos que se llaman readologs. Los archivos readologs son archivos que también se producen constantemente en el contexto de las bases de datos. Estos archivos readologs normalmente son archivos no tan grandes, son archivos pequeños. O más bien el contenido de estos archivos no es tan pesado. Entonces eso hace que sea conveniente bajarle al tamaño del bloque, a diferencia del tamaño de bloque donde están los data files, que ese sí es más o menos de 8K aprox. ¿Ok? Bueno, entonces eso es en cuanto a tamaño del bloque. ¿Ok? Bueno, todo esto que les comento es esta parte que aquí está documentada. ¿Ok? A nivel de la base de datos pueden utilizar esta instrucción, por ejemplo, para saber el tamaño del bloque de cierto table space o de ciertas partes de la base, que también veremos más adelante. ¿Ok? Bueno, actividad siguiente, actividad 9. Definir el tamaño inicial del table space is aux. Bueno, yo lo haría esto un poquito más general. Más adelante en el semestre también vamos a ver qué es un table space. Ahorita lo que les puedo adelantar es que el table space podemos entenderlo de esta manera. En una base de datos vamos a tener dos modelos, ¿no? O dos modelos o dos estructuras más bien. Las estructuras lógicas. Y por otro lado vamos a tener las estructuras físicas. ¿A qué creen que me refiero con estructuras lógicas? Nosotros, ¿cómo visualizamos a los datos desde un punto de vista lógico? ¿Cómo los entendemos? De acuerdo a los conceptos del modelo relacional. Los datos los visualizamos como si las fueran tablas. ¿qué? Exacto. Columnas y las filas, ¿no? También. Exacto. Nosotros los datos los visualizamos así o los entendemos así, como un conjunto de renglones y columnas y como un conjunto de tablas, ¿no? Nuestros datos están organizados en tablas y estas tablas están relacionadas de alguna manera. Nosotros así visualizamos los datos de manera lógica. Y de manera física, ¿cómo los visualizamos? ¿A través de consultas? No, o sea, físicamente, ¿cómo se ven los datos? ¿Cómo se guardan? ¿Como objetos? Más o menos, no son como objetos realmente. Físicamente, nosotros los visualizamos con el concepto de data file, como archivos físicos. ¿Ok? Es decir, ¿dónde están los data files en una base de datos? Aquí están. No es cierto, miento, no están aquí. Están en Oracle Base, no es Oracle Home. Dentro de Oracle Base está Oradata. En aquí tengo que estar como Oracle. Bueno, aquí sí necesito ser Oracle.
Está tan difícil el password de Oracle que me equivoco. Otra vez me equivoqué, no, bueno. Ya. Ahora con... Y luego que, hora de ira. Ok. Y aquí está, si se fijan, aquí se genera en esta carpeta. Esta es la carpeta por default donde se guardan ya todos los archivos físicos de las bases de datos. Se fijan, yo ahorita en este servidor tengo 2 bases de datos. Esta base de datos es para el grupo de distribuidas y este es para el grupo de ustedes, para el grupo de avanzadas. Y aquí van a crecer más conforme vayamos avanzando en el semestre. ¿Ok? Entonces, se fijan, aquí ya están todos los archivos que integran a nuestra base de datos. ¿En dónde realmente están los datos así ya de nuestra base? Están en los famosos data files. Estos data files son estos archivos que ustedes ven aquí, los que tienen extensión DBF. Ok, DBF. Y pueden ver aquí su tamaño, el tamaño que hasta ahorita se tienen. Ok. Estos archivos DBF es donde realmente están los datos. Ok, tanto propio de la instalación de la base como de los usuarios, ¿no? Sobre todo aquí, en de users. Aquí es donde ahorita se guardan todos los datos de todos los usuarios. Entonces, a nivel físico, así se ve la base de datos, como un conjunto, un bonche de archivos, que para nada se parece a esta estructura. La estructura es completamente independiente. En estos archivos que ven aquí, no hay tablas, no hay renglones, ¿no? Es un formato binario que solamente el manejador entiende. Ok. Entonces, ¿a qué viene ¿Dónde entra el concepto de table space? El concepto de table space es un concepto abstracto que me permite indicar o hacer la liga entre la parte lógica con la parte física. El table space es el que me dice, mira, para tu tabla 1, los datos de la tabla 1 van a estar asignados a este table space y este table space a su vez lo mapea a un conjunto de data files. Entonces, de esta manera nosotros podríamos saber en qué data files van a estar guardados los datos de esta tabla. En este caso, en estos 2. Los datos de una tabla pueden estar almacenados en distintos data files. Entonces, esta es la idea del table space. Entonces, déjenme decirles que cuando se crea una base de datos hay que planear cuántos table spaces vamos a crear, ¿ok? Y qué archivos van a estar asociados a cada table space. Esto también va de la mano porque normalmente cada table space implica un disco duro distinto. Estos data files deberían de estar en un disco duro diferente, estos de acá en otro y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ustedes, por ejemplo, en el proyecto final tienen que hacer esta planeación. ¿Ok? Me tienen que platicar por qué decidieron hacer estos table space y qué discos van a estar utilizando. Obviamente para el proyecto van a simular que tienen muchos discos. ¿Ok? Entonces, pero a nivel diseño tienen que justificar por qué decidieron hacer estos table spaces y por qué estos archivos asociados a cada uno. ¿Ok? Entonces, esta es una tarea que se tiene que hacer también desde que se crea la base de datos, el identificar la lista de todos los table space que van a integrar a la base de datos. ¿Ok? Y los tipos también. Pero bueno, ya no voy a profundizar más porque eso lo vamos a ver en temas posteriores. A nivel general se entendió la idea de lo que es el table space. Sí, profe. Ok. Bueno, ahorita con su base que acabamos de crear, el table space que se utiliza para guardar los datos de todas las tablitas con las que vamos a estar jugando, y todos los datos es en un solo table space que se llama users. Y de aquí que viene este archivo que es donde están todos los datos. Ok. Bueno, ya en su momento veremos toda la teoría de los table spaces. Bueno, actividad número 10. La actividad número 10 es creación de un table space por default.
es lo que les comentaba. Adicional a los otros table spaces, debería de haber uno en donde vamos a utilizar para guardar los datos de los usuarios en general. Cada usuario debe de tener su propio table space, ¿ok? Es como si tuviéramos, no sé, una escuela y a cada alumno la escuela debe ser responsable de asignarle su lugar, ¿ok? Cada usuario debe tener un table space porque ahí es donde va a guardar sus datos. A ese table space se le conoce como el table space por default, ¿ok? Típicamente en las bases de datos se crea un solo table space y todos los usuarios que se generen o que generemos en nuestra base de datos, apuntamos a ese table space por default para que todos los usuarios hagan uso de él. O sea, la idea de hacer esto es que son usuarios que a lo mejor no generan tantos datos, son usuarios a lo mejor administradores o usuarios que realmente no producen tantos datos y entonces se suele crear uno solo. Pero si ya es una aplicación en forma ya grande que genera muchos datos, ya no conviene utilizar un table space por default, sino ya usar sus propios table spaces. ¿Ok? Bueno, después vendría actividad número 11. Bueno, antes de pasar a la 11, para el caso de una base de datos creada por default con DBCA, más bien con los valores por default de DBCA, ese table space por default se llama users. ¿Ok? Que es justamente el que aquí se generó, users. Ustedes ni cuenta se dieron, ¿no? Que se generó este table space, nunca lo configuramos en DBCA. Entonces, por default se toma esta convención, ¿no? Un table space que se llame users. Y ahí es donde se van a guardar los datos de los usuarios, a menos que cambiemos la configuración. ¿Ok? No es conveniente utilizar este mismo para sistemas grandes, ¿no? Bases de datos muy grandes. Bueno, actividad número 11. Creación de otro table space para almacenar los datos UNDO. Los datos UNDO tienen un papel muy importante, ¿no? ¿A qué le suena la palabra UNDO? A deshacer. ¿Deshacer? A deshacer, ¿verdad? A deshacer algo. ¿Se acuerdan también de lo que era el rollback? ¿Quién me dice qué hace la instrucción rollback? Regresaba como un estado anterior. Yo hago cambios en una tabla, muy bien, hago un delete, hago un update, hago inclusive un insert y luego me arrepiento. Digo, no, me equivoqué. ¿Qué puedo hacer? Rollback. ¿Qué hace rollback? Me recupera, ¿qué? Como ese estado anterior de la El estado tabla. anterior. ¿Y cómo creen que le hace el manejador? O sea, aquí no hay magia, ¿no? ¿De dónde va a sacar el usuario, perdón, el manejador, la versión viejita? Guarda una copia. Hace Pues un guarda pequeño una backup. copia. Exacto, va a tener que, en algún lado va a tener que tener la copia, ¿no? ¿Y dónde creen que se guarda? En un table space que es especial y se le conoce como el table space UNDO. De hecho, aquí lo podemos ver. Checan que se llama UNDO TBS. Aquí es donde se guardan temporalmente las versiones viejitas de los datos para, en caso de que requeramos hacer rollback, de aquí se puedan obtener. ¿Ok? Más adelante vamos a ver que este table space UNDO sirve también para otras funcionalidades, no nada más para un rollback. Entonces, este es otro table space que también se debe de crear cuando se crea la base de datos. ¿Ok? Igual como DBAs, también en algunas situaciones se requiere crear table space grandes, ¿no? ¿En qué casos creen que sea necesario crear un table space UNDO grande que tenga bastante espacio? Cuando tenemos una base de datos que es un servicio que brinda una empresa para los Ajá, usuarios. pero ¿qué características debería de tener esa base para requerir demasiados datos UNDO? Un gran volumen de datos almacenados. No tanto, porque podría haber bases de datos que estén grandísimas y puede ser que los datos UNDO sean pequeñitos. Hay Que otra tenga razón. constantes transacciones. Exacto. Esa es el principal característica.
Entre más se muevan los datos, más insert, más update, más delete. ¿Están de acuerdo que la base va a tener que estar respaldando un montón de datos hundo para poder, entre otras cosas, hacer rollback, por ejemplo? Entonces aquí es importante, dependiendo del tipo de base que vamos a crear, también puede que esto se vea afectado, ¿no? Si vamos a crear una base de datos que es más del estilo OLAP, que es más de análisis de datos, ¿están de acuerdo que aquí los datos hundos van a ser mínimos? Porque los datos prácticamente no se mueven. Entonces, eso puede influir en cuanto a diseñar o definir qué tamaño va a tener el table space hundo. Igual aquí es parte de su proyecto, ¿no? Que ustedes digan cuánto espacio va a tener este table space. ¿Ok? Bueno, ya hablaremos de él en su momento. Siguiente actividad, número 12, configurar Oracle Home en modo read only. Esto puede ser útil cuando querramos, por ejemplo, de hecho estuve a punto de diseñar el curso con este modo. Pero bueno, no quise incorporar esa complejidad para no meter más temario porque de por sí ya es mucho. Pero bueno, existe la posibilidad de que toda la carpeta Oracle Home la protejamos y la hagamos read-only, que nadie la modifique. Esto podría ser conveniente por aquello de que de repente tengo alumnos que por ahí se equivocan y sin querer borran archivos, le cambian los permisos y andan comprometiendo el software de la base. Entonces esta funcionalidad puede ser interesante para proteger el software de la base, inclusive para hacer copias, ¿no? Si hago Oracle Home Read Only, puedo hacer un control C de Oracle Home y hago el control B en otra máquina y ya tengo Oracle instalado. ¿Ok? Entonces, y también me puede servir para a lo mejor hacer un respaldo, ¿no? Si se me llega a perder el Oracle Home, pues lo reemplazo, ¿no? Por algún respaldo que por ahí tenga. Bueno. Una actividad más, los respaldos, ¿no? Bueno, esto es importantísimo, ¿ok? Los respaldos es una actividad que se debe de hacer de manera cotidiana y frecuente en cualquier base productiva. Tener una base productiva y no tener al menos un respaldo de manera frecuente, una estrategia de respaldos frecuente, sería eso, la verdad yo diría, son muy valientes en hacer eso, ¿ok? El no contar con backups es algo que jamás debería de ocurrir. Toda base de datos productiva, por muy pequeña que sea, debería de tener al menos un respaldo. ¿Ok? Si no, imagínense qué pasa, ¿no? Los discos, los servidores no son a prueba de fallas, ¿no? Imagínense qué pasa si un buen día les dicen de la facultad que cree, estimados alumnos, hemos perdido nuestra base de datos, donde estaban todo su historial. ¿Qué pensarían ustedes? Que les digan, ¿qué crees? Que no tenemos evidencia alguna que ya cursaste tus primeros 8 semestres. Entonces, pues ni modo, vas a tener que empezar de cero. Otra vez desde el primer semestre, ¿no? Entonces, es vital ver la cuestión de los backups. Al final del semestre vamos a revisar todo esto, ¿no? De cómo hacer backups, etcétera, etcétera. Hay un montón de conceptos aquí también. O sea, podríamos realmente pasarnos todo el semestre aprendiendo todo lo que son la parte de backups. ¿Ok? Bueno. Por último, pues familiarizarse con operaciones comunes que normalmente se hacen en torno a la creación de una base de datos. ¿Cuál es? Crear una instancia, más bien iniciar, no crear. Iniciar una instancia, detenerla, modificar parámetros, activar o inactivar la instancia, entender bien las fases de inicio y de fin, entre otras cosas. Bueno, pues a grandes rasgos, ¿no? Estos son todo lo que en teoría debería de considerarse cuando se crea una base de datos. Entonces, vamos a suponer que ya todo eso lo hicimos, ¿no? Algunas cosas las vamos a aprender más adelante. Y bueno, ya que tenemos nuestra planeación lista, ahora ya sí viene algo más técnico, ¿no? Ya viene empezar a generar una serie de scripts que me ayuden a crear esta base de datos. Bueno, si no quisieran hacerlo así tan rudimentario, tan a manita,
También podemos auxiliarnos de otras técnicas. Por ejemplo, con DBCA ustedes usaron la interfaz gráfica, ¿no? De darle casi next, todo bonito y pantallita y demás. DBCA tiene otro modo que se le llama el modo silencioso. Ustedes pueden crear una base de datos empleando DBCA, pero a línea de comandos. ¿Ok? Todo lo que capturaron en DBCA lo pueden poner así. Esto es útil. Acuérdense que, no sé si leyeron que en el PDF que de su primera práctica, que estamos usando una interfaz gráfica en Oracle Linux, pero que normalmente, ¿qué característica tienen los servidores de bases de datos? Que no Que tienen. son por línea de comandos todo. Exacto. No hay interfaz gráfica. Entonces, también les hago énfasis de la importancia de que salgamos de la escuela con buen nivel de comandos, ¿no? Que imagínense el primer día de trabajo y les dicen, pues mire, ingeniero, ahí está la base en ese servidor. Pues ahí conéctese y trabaje. ¿Y qué es lo único que van a tener para trabajar? Cuando se conecten al server, lo único que van a tener que es esto. Y ya, esto. No hay más. No hay interfaz gráfica. Sé feliz con tu sistema operativo. ¿Ok? Entonces, obviamente no hacemos esto en la materia, ¿no? Tienen su Oracle Linux bonito, que en su interfaz gráfica, pero tomen en cuenta eso, ¿no? Que en algún punto en su vida laboral van a toparse con un servidor así. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar con cómo andamos de tiempo. Ok, unos minutitos más y pasamos a la cuestión del quiz. Como este es el primero que vamos a hacer, voy a dedicar unos minutos más para que, si todos vieron la invitación que les llegó del sitio de Quizzes. Sí. Ok, ya todos aceptaron la invitación. Es importante que ya la hayan aceptado para que ahorita puedan hacer el quiz. Si no lo han hecho, recomiendo en lo que termino de revisar esto. Ahí en su Classroom, den clic a la invitación, generen su cuenta. Yo les recomiendo utilizar su misma sesión de Gmail o de Google para que no estén generando más usuarios y contraseñas. ¿Ok? Bueno, la creación de la base de datos empleando la instrucción Create Database. Esto es lo bueno, esto es lo bonito. ¿Ok? Lo que vamos a hacer aquí es aprender a crear bases de datos de manera completamente manual. ¿Ok? Ventajas de hacerlo así, bueno, de entrada, entender todo lo que ocurre detrás de la creación de una base de datos, personalizarla de la manera que nosotros querramos y sobre todo automatizarla, ¿no? Hay empresas que generan un montón de bases de datos. Entonces nosotros podemos tener varios scripts que con el simple hecho de invocarlos ya hay que ejecútalos y ya se crea la base. Entonces nos permite, ¿cuánto tiempo se tardaron, por ejemplo, ustedes en crear su base? Pues sí le dedicaron un rato, ¿no? Desde que abren DBCA, estar configurando todos los parámetros, que next, que selecciona aquí, que muévele aquí, que ponle allá. Todo eso lo pueden automatizar empleando justamente shell scripts o SQL scripts, ¿no? Entonces, si quieren crear una nueva base de datos, que es lo único que harían, ejecutan toda su serie de scripts y listo, ya está la nueva base de datos. Entonces, ayuda sobre todo a automatizar tareas, ¿no? La creación de hacerlo a través de la instrucción Create Database. Bueno, y aquí viene una serie de pasos que vamos a estar revisando en las siguientes clases, ¿no? Todos los pasos que ya implica crear una base de datos a línea de comandos. Entonces, como pueden ver aquí, ¿cuántos pasos son? Vamos a hacer alrededor de 6 pasos que me van a permitir crear una nueva base de datos. O sea, van a tener un nuevo hijito, ¿no? Ahorita tienen su instancia 1 y están muy activos, ¿no? Y ya van a tener otro hijito, ¿no? Andan con todo y ahora ya van a tener su segundo hijito, ¿no? Muy bueno. El primer paso para crear nuestra base de manera manual es, ya les expliqué que es Oracle SID, ¿no? Ya vimos la importancia. Para nuestro curso vamos a utilizar siempre esta nomenclatura. Sus iniciales, la clave de la materia, BDA, y un numerito donde N es el número de base de datos. ¿Ok? Bueno.
Otras variables que son importantes, Oracle Home, recuerden, Oracle Home es donde está el software, la variable path, si todos están familiarizados con lo que significa la variable path, ¿quién me dice? Es donde están todos los directorios bin, ¿no? Donde, bueno, donde está lo ejecutable sin estar yendo al directorio. Muy bien. Es, digamos, la variable path básicamente contiene una lista de los directorios donde el sistema busca los comandos, ¿no? Pueden ustedes mostrarla. Por ejemplo, pesos path, ¿no? Se fijan aquí, esos directorios están separados por 2 puntos en el caso de Linux, ¿no? En Windows se separan por punto y coma. ¿Ok? Entonces, cuando yo ejecuto el comando, por ejemplo, SQL Plus, lo que hace el sistema es tratar de buscar el archivo o el ejecutable, ¿ok? Que define a este comando y lo va a buscar en las carpetas donde que tenga configurado la variable path. En este caso, si se fijan, aquí hay una carpeta que se agregó a la variable path que justamente me apunta a dónde. Al directorio Oracle Home, diagonal bin. Entonces, esta configuración que tiene el path es lo que me permite usar comandos como SQL Plus, justamente el comando que vimos hace rato de orapw, ¿cómo fue posible que funcionó correctamente? Pues porque cuando lo ejecutamos, el sistema vino y lo encontró en esta ruta. ¿Ok? Entonces, de repente tenemos que configurar la variable path para tener disponibles los comandos de la base de datos, ¿no? Bueno. Seleccionar el medio de autenticación y yo creo que le vamos a dejar hasta aquí. Esto tiene que ver ya con un tema, con el archivo de passwords, ¿no? Que ya vimos, ¿no? Básicamente, cuando se crea una base de datos, el mecanismo de autenticación inicial que vamos a usar, a emplear, es el archivo de passwords. Este es nuestro punto de partida. Y es el único mecanismo porque pues no hay base, no hay diccionario, entonces la única manera de autenticar es con el archivo de passwords. Ese es otro uso que tiene el archivo de passwords, que nos sirve como punto de partida para crear toda la base de datos. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Ya en la siguiente clase vemos lo que sería la parte de los archivos de parámetros. ¿Ok? Bueno, entonces, como pueden ver, ya avanzamos bastante. Entonces, mi sugerencia, traten de sacar los primeros 3 ejercicios prácticos lo más pronto posible, ¿ok? Ya que tengan su base lista, ¿ok? Voy a tratar de subirles el ejercicio 4. No se los he subido porque quiero simplificarlo. Está un poco pesadito, entonces lo voy a simplificar, ¿ok? Bien, vamos a pasar entonces a el quiz, la parte del quiz. Voy a abrir aquí un browser para aquí, es con la otra cuenta. Entonces voy a asignarles aquí el quiz que vamos a hacer el día de hoy. ¿Listos todos? Vayan abriendo ustedes de favor su Classroom. Y voy a hacerle la asignación de este quiz. Entonces, lo voy a seleccionar aquí, que ustedes andan, ¿dónde andan? Aquí. BDA. Entonces vamos a ponerles quiz del tema 01 y este es el quiz 01, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí. Quiz del tema 01. Y vamos a poner el número 1. De hecho, para este tema, como fue pequeñito, nada más vamos a hacer uno. Va a haber otros temas en donde vamos a hacer más de uno. ¿Ok? Bueno. Entonces, lo voy a asignar. Y en este momento ya en su Classroom debió haberles aparecido una tarea. Si abren aquí su Classroom, ya deben de ver una tarea que es justamente esta. ¿Ok?
¿ok? Y les aparecen estas dos ligas. Entonces, de favor, den clic en la liga que quieran. Bueno, depende si están en un celular o en la máquina. Den clic, por favor, a estas ligas para que puedan unirse. Y aquí ya debería de empezar a ver los que se están uniendo. ¿Ok? Entonces, me espero un momentito en lo que todos se empiezan a unir. Traten de hacerlo lo más rápido que puedan, de favor. Tengo aquí tenemos 29 en Classroom. Entonces, pues yo esperaría ver más o menos los mismos 29. ¿Ok? Profesor, a mí me parece una alerta que dice que mi cuenta no puede unirse a esta clase. Ok, déjame ver entonces si rápidamente en lo que se unen los demás. A lo mejor te uniste a Classroom después del inicio bueno, o Sí, recientemente. creo que el lunes. Ok, a lo mejor entonces debo de actualizar aquí mi lista. Déjame ver, actualizar clases. Voy a actualizar la de BDA. En lo que se unen los demás. ¿Dónde está? BDA, ok. ¿Y tu nombre es? Mi nombre es Héctor Eduardo. Héctor, déjame ver si ya estás aquí. Héctor. ¿Así te pusiste aquí en...? Sí, bueno, es que creo que hay 3 Héctores en esta clase. No, de hecho no veo ningún Héctor. Espérame, es que creo que debo seleccionar la clase. Héctor. ¿Eres Héctor qué? ¿Chávez? Eduardo, no, Cabello Eduardo Aguilar. Cabrera. No, Cabrera no, ¿No? Cabello Aguilar. Perdón. De hecho sí hay 3 Héctors. ¿Cabello? Ajá, sí, ahí estoy. Ahí estás. No has aceptado la invitación. Ajá, es que a lo mejor ahorita apenas llegó. En Classroom, por favor. Entra a Classroom y debes de tener una tarea como esta. No es una tarea, es en la parte del tablón, en Stream o en el tablón, hay una parte que se debe de ver así, que dice, Sí, please join my class, bla, bla, bla. Ahí, por favor. Ya lo pude aceptar. Muy bien. Y luego ya Listo. entonces regresas a Classroom y ya te unes. Vale, pero sí, ya pude entrar al quiz también. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más tiene algún problema? Ya veo 26. Ok, en lo que se terminan de unir, otro tip. Las preguntas tienen un tiempo de 1 minuto, pero ojo, no se me estresen si se les va el tiempo así súper rápido. Tranquilos, no pasa nada. La herramienta no les pone mal la pregunta si se tardan más. Se pueden tardar más tiempo, de todas maneras no caduca el tiempo. Tranquilos, no pasa nada. ¿Ok? Pero sí traten de responderlas lo más rápido que puedan. La dinámica es lo siguiente. Los 3 mejores puntajes tienen participación extra. ¿Quiénes son los 3 mejores? Los que tengan el mayor número de aciertos y los que resuelven el quiz en el menor tiempo posible. A estas 3 alumnos tienen su participación adicional. Entonces, véanlo como un juego, no es una competencia. Vamos a ver quién gana. ¿Ok? Entonces, traten de hacerlo en el menor tiempo posible. Si necesitan más, no se estresen, tranquilos, lean bien y no hay problema, ¿no? Que se pasen del minuto. ¿Listos? ¿Alguien más no tiene problemas? Parece que no, ¿verdad? Entonces, voy a empezar ya el quiz. Entonces, por la clase del día de hoy sería todo. Terminando el quiz, ya nos podemos retirar y nos escuchamos el lunes. El lunes ya les digo o les envío correo en estos días para que puedan ver el feedback de este quiz. Es decir, puedan ver dónde se equivocaron, qué estuvo bien, qué estuvo mal, etcétera. ¿Vale? Bueno, la inicio, entonces ya se pueden retirar cuando terminemos. Ahí va. Entonces, suerte, abusados. No quiero malas calificaciones, ¿eh?
Bueno, pues ya terminamos. Ya los que tengan que irse porque tengan clase adelante, ya nada más. Aquí está el recuento de los daños. Qué barbaridad, ¿eh? No. Sacaron un hermosísimo 46 a nivel grupo, pero bueno. Los primeros, pues sí les fue bien, ¿no? Un error nada más. Bueno, estoy poniendo ya sus participaciones, entonces, cuídense, nos estamos escuchando el próximo lunes. Avancen en sus tareas, en sus ejercicios, no se atrasen y les seguimos el lunes, ¿vale? Nada más dejen termino. Voy a terminar de poner aquí las participaciones. Emanuel, ya está. Me falta Williams. Ahí estamos. Bye, cuídense, buen fin, nos vemos. Ya pueden hablar, no pasa nada. Hasta el lunes, profe. Cuídense, bye. Lunes, Profe, hasta profe. luego. Se van luego. Gracias, profe. Hasta Nos luego. vemos. Ay, Buen fin. Bueno, luego les digo.